Hola, ¿qué tal, amigos de Vanguardia Industrial? Es un gusto saludarlos. Soy Silvia Ortiz y quédese con nosotros en este espacio de Vanguardia Industrial porque hoy nos acompaña Marcos Pérez Oyamburú, quien es director de desarrollo de producto de Ford México. Gracias, Marcos, por esta oportunidad de platicar contigo aquí en este espacio de Vanguardia Industrial. Muchas gracias a ti, Silvia. El placer es mío, un honor estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcos. Pues yo iniciaría esta charla preguntándote, ¿cuáles son las fortalezas de México en el sentido de que sabemos que Ford Motor Company pues trabaja en diversos frentes para revolucionar a la nueva era de la electrificación? ¿Cuáles serían estas fortalezas de México? Pues mira, yo creo que empieza con su gente, ¿no? Por supuesto, o sea, el talento que hay en México, créeme que es extraordinario. A mí me ha tocado vivir y trabajar en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, y los buenos ingenieros mexicanos, el talento del país, no le piden nada a nadie. Es tan o más capaz que cualquier otro profesional que haya en el mundo. Y en México empezamos a ganar, gracias a nuestras manufacturas, una reputación extraordinaria, ¿no? Los productos manufacturados en México, exportados por la industria automotriz hacia el extranjero, gozan de una reputación de muy alta calidad, el hecho en México. Y ahora se está gestando, desde hace tiempo, el diseñado en México, el que la ingeniería se haga en nuestro país, para que la magia sea completa. No solo creas el producto, lo manufacturas también. Y además, soportado con contenido de partes, componentes hechas en nuestro país. Nuestro país produce más de 90,000 millones de dólares de partes y componentes y se vuelve también una fuente ideal porque al ser la industria automotriz una industria con muchos retos, marginal, cuando tú ves el retorno sobre ventas después o antes de impuestos y de interés, etcétera, pues más o menos está por ahí del orden entre un 6 y un 9, 10%. Entonces, el poder hacer algo a un costo asequible en un país como México, en el que puedas hacer no solo la manufactura, también la ingeniería, y tener tratado de libre comercio con 40 y tantos países, te hace una plataforma fantástica, ideal, ¿no? Para estar exportando. La ética del talento mexicano es muy fuerte, incomparable. Ahorita platicábamos de que acabamos de regresar de una pandemia, estamos estrenando este edificio y está lleno. O sea, cualquiera pensaría van a seguir trabajando en forma remota, pero no, el ingeniero mexicano viene, empieza a colaborar, trabaja muy bien en equipo, empatiza hasta con las piedras, o sea, puede ser amistad y red con el resto del mundo. Entonces eso ha funcionado muy bien. Y le sumas nuestra localización geográfica, que es extraordinaria, pues se da la magia, ¿no? Tú en algún momento hablabas de que pues, la manufactura es bonita, buena y barata. Ahora, hablas del reto de la ingeniería, hacer ingeniería aquí en México. Además, creo que México lo han destacado que es eficiente en su calidad y en el costo por unidad. ¿Nos puedes hablar de estos factores tan importantes para la competitividad? De hecho, pues tengo entendido para Ford Motor Company, México es un país importante en el mercado global para esta empresa estadounidense. Así es. Nosotros tenemos 12 centros de ingeniería alrededor del mundo. Es una red de centros de ingeniería muy importante. Centros de ingeniería en Inglaterra, en Alemania, Estados Unidos, Australia, China, India, etcétera. Y el centro de ingeniería en el mundo
que ha mostrado el crecimiento más elevado, el ritmo de crecimiento más elevado desde hace 10 años es México. México no para de... Tú recordarás cuando hace, pues que fue 20, 22 años, en el año 2000, pues éramos como 40 ingenieros y hacíamos algo de localización de componentes, de mejoras de calidad, de reducción de costo, de ingeniería de derivativos únicos para el mercado local. Pero a medida que se fue ganando esa confianza en el país, en la ingeniería hecha en el país, comenzó a crecer, a crecer. Ya por ahí del 2006 creo que éramos como 600 o 700. Bueno, pues este año ya estamos llegando a 2.800 cientos ingenieros. ingenieros. 2.800 ingenieros que hacen ingeniería para todo el mundo, ¿no? Y que mucha de esa ingeniería ya solo se hace en México. Han Y ido aquí se ganando desarrollan patentes, ¿verdad? también. Fíjate que Cuéntanos. otra de las cosas que más nos enorgullece es el tema de que para que tú puedas gestionar patentes, pues empieza con ideación, ¿no? Y en México has sometido más de 6.000, 7.000 ideas, ¿no? De patentes que van evolucionando, unas se ganan inmediatamente, otras no prosperan, etcétera. Pero ya hemos entregado más de 500 placas de patentes a nuestros ingenieros. Muchas de esas patentes ya están en producción, ¿no? Ya las usamos en nuestros productos. Y eso ha sido gracias a esto que se conoce como el ingenio del mexicano, todos lo decimos, ¿no? Pero en realidad el ingenio del mexicano pesa mucho. La ideación per cápita más alta que hay en el mundo, de todos los centros de ingeniería que te comenté, está en México. Es el centro más prolífico tanto en ideación eh, para lo que se conoce como patentes y demás, como para mejores prácticas de trabajo. Esto es retar lo establecido, los procesos y protocolos establecidos que tiene la compañía para automatizarlos, simplificarlos, modernizarlos, etcétera, y que cosas que en el pasado nos tomaba hacer por, no sé, días, se puede hacer ahora en minutos, gracias a esto. Es una gran ventaja de México. Es un país muy joven. El promedio de edad en el país es 29 años. En El bono nuestro... demográfico, ¿no? Es una Sí, ventaja competitiva de México. claro, claro, porque juntas el talento con la energía, la juventud, con una generación que tiene expectativas muy altas por la inmediatez, porque las cosas sean más eficientes, etcétera. Y eso nos ha ayudado mucho. Bien canalizada esa energía con altos estándares de ejecución, nos ayuda mucho, ¿no? Y Ford siempre ha ayudado mucho a sus colaboradores a desarrollarse, ¿no? Tenemos planes de formación, de entrenamiento, mandamos a la mayoría a formarse a Estados Unidos, tienen experiencias en el extranjero, y nunca dejan de prepararse. De hecho, es de los atributos que más buscamos, su agilidad de aprendizaje, sus hábitos de aprendizaje, porque va siendo tan rápido el ritmo de cambio del desarrollo tecnológico, que si no estás al día, la naturaleza se deshace de ti, ¿no? O sea, te necesitas estar preparando todo el tiempo. ¿Y cuántas patentes, por ejemplo, en este año están en curso y de qué especialidad o de qué áreas? Ya nos comentabas que tienen que ver con la calidad, con los procesos, pero si nos pudieras dar unas cifras de las patentes que tienen, que como mexicanos o en México se tienen registradas, y esto en comparación con otras plantas o países, obviamente, donde tiene presencia Ford, ¿qué representa México? Mira, el desarrollo de patentes en nuestro país más o menos ha incluido ideas que van entre 600 hasta 900 o 1,000 por año. Ese es más o menos el ritmo de ideación. Dentro de esa ideación entran a un protocolo, un proceso con especialistas, que son ingenieros que además de ser ingenieros son abogados y ven si vale la pena seguir dentro del desarrollo de esta patente o si vale la pena más bien mantenerla, archivarla o seguirla evolucionando. Entonces, en eso hay mucha variación en el año, ¿no? Porque hay patentes que puedes poner para que se patente en Estados Unidos, en Alemania, en China, en tal, otras que son más discretas, que no tienen ese alcance. Entonces,
Es muy variable año con año. Lo que te puedo decir es que en volumen de ideas hacia patentes y demás, México es el número 2 detrás de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene, no sé, 5 veces los ingenieros que tenemos en México. Pero Sí. ya cuando divides el número de ideas entre la cantidad de gente que tienes, tu ideación per cápita es la mejor del mundo a un ritmo de 30-40% más de lo que vemos en otros países. Son ingenieros muy, pues muy bien energizados, muy creativos, trabajan muy bien entre ellos. Las patentes que más prosperan generalmente son de equipos de trabajo eh, interdisciplinarios, ¿no? Que puedes tener, por ejemplo, un ingeniero de tren motriz trabajando con alguien de interiores y con alguien de diseño. Cada uno tiene su propia preparación, perspectiva, etcétera, y colaborando se gesta algo muy bueno. Por ejemplo, en este centro de ingeniería, este nuevo centro de ingeniería, tenemos un espacio que se conoce por su nombre en inglés Makerspace. Makerspace, que quiere decir así como un lugar para hacer las cosas, es una especie de espacio lúdico en el que tienes todas las herramientas que se te ocurran para prototipar, desde cartón hasta impresoras 3D, pasando por máquinas, herramientas para prototipar conceptos y probar la factibilidad de los mismos, ¿no? Ya sea en el mundo del hardware o del software, ¿no? De partes. Y eso es algo que siempre se ha impulsado en Ford Motor Company, dentro de los comportamientos que se esperan que la compañía fomenta, está la simplificación, la modernización y la disrupción. Pero para que eso suceda, pues necesitas un caldo de cultivo, ¿no? Que la gente venga aquí, que tenga talleres, que tenga instalaciones, laboratorios, etcétera, para estar jugando con ello, trabajando, evolucionando y creando, ¿no? Y según veo a través de la cámara, ya estás allí en el nuevo Centro Y Global de Alta Tecnología y fíjate Negocios, que que lo van a inaugurar formalmente próximamente, a así es, finales de este mes. así es, fíjate que yo ya llevo 2 meses viniendo y vengo diario. Tenemos trabajo híbrido, ¿no? Pero me la paso también aquí, que vengo diario. Hasta el día que planeo, dije, a ver, este día lo voy a tomar de trabajo remoto, me vengo. Ford Y tiene, a ver, cuéntanos un poco de ese centro, ¿qué hay ahí mira, para es el un trabajo centro. ahora con las tendencias, ¿no? De las nuevas formas de trabajo. Ahora, también los ingenieros, todo el equipo tiene que tener un buen ambiente de trabajo con mucha tecnología, ¿no? Se habla. Así es. Imagina, mira, primero empieza con la propuesta de valor de Ford. Ford maneja el trabajo híbrido, ¿no? Y hay mucha libertad, ¿no? Trabajas con adultos y si quieren trabajar desde su casa está bien, si quieren venir a trabajar está bien también. Aquí, como son ingenieros, muchos prefieren venir pues porque colaboras, trabajas y pues estás viniendo al centro de ingeniería más grande que hay en el país. Es como que la aspiración ideal, ¿no? Con 2.800 ingenieros de muy alto nivel. Ford tiene la ventaja de, al ser una empresa internacional tan grande con la reputación que tiene, los salarios que paga y tal, tiene la capacidad de atraer el mejor talento. Y eso es muy sano. Todos dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más colaboramos o platicamos o tal. Pues qué bueno que te montes en una propuesta de valor de trabajo en la que hay gente muy capaz, muy competente. Este centro tiene más o menos 175,000 metros de construcción, es gigantesco. Está sobre 19 hectáreas de terreno, se hizo con técnicas sustentables, es un centro en el que invertimos más de 260 millones de dólares, imagínate. Ford cuando tiene planes a largo plazo en un país, invierte, va en grande, no se pone a rentar ni tal, porque hay planes a largo plazo para México. Tantos planes que no hemos parado de crecer. Yo te platicaba cuando éramos 40 y que ahora somos 2.800, pero ahí no para. Esas son las preguntas que más trabajo me cuesta contestar, es cuándo va a parar el crecimiento. Ha sido tan exitoso que, que sigue la mata dando, como decimos en México, ¿no? Cada año nos me piden crecer otros 300, 400 ingenieros y demás. Por ejemplo, en materia de talento de ingenieros, tienen ahora 2.800 ingenieros. Sí. Por ejemplo, en el corto plazo, en los próximos 2 años, ¿a cuánto se va a incrementar esta planta de ingenieros y qué expertise se van a requerir? Porque lo que estamos viendo es que los ingenieros tienen que tener otras
formaciones, no capacidades, pero sí otros skills. Así es. Porque lo está demandando la industria, está demandando de acuerdo a esta tendencia a la electromovilidad, incluso los proveedores necesitan cambiar su planta de producción. Cuéntanos, Marcos. Mira, en México, en Ford Desarrollo de Producto, cubrimos el espectro completo de la ingeniería automotriz. O sea, puede ir desde ingeniería de interiores, de exterior, de chasis, de tren motriz, de arquitecturas eléctricas, etcétera, hasta el desarrollo de software. Ahora hay una demanda muy elevada por desarrollo de software, por lo que estamos viviendo hoy, en el que ya son vehículos hiperconectados que se ponen al día en la nube, que te permiten manejar en forma semiautónoma y vamos hacia la autonomía completa. Entonces usan muchos sistemas de control. La plantilla de ingenieros que tenemos, yo te diría que es más o menos mitad y mitad, mitad de universidades públicas, mitad de universidades privadas. Las disciplinas predominantes son ingenierías duras, lo que se conoce como ingenierías duras, que puede ser ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica, ingeniería en software y sistemas digitales y robótica, ingeniería química, etcétera. Eso es lo que más se ha demandado, ¿no? Y va más o menos al ritmo que te platicaba, más o menos entre 300, 400 ingenieros cada año, ¿no? que se incorporan a nuestra plantilla. Y las especialidades que ustedes más van a requerir, ¿cuáles son? Mira, ahorita las más fuertes están en el terreno de electrónica y software, ¿no? Entonces nos funcionan muy bien los mecatrónicos, electrónicos, ingenieros en sistemas de información, etcétera, porque ahora los vehículos están pasando por este punto de inflexión en que, número uno, nuestro tren motriz empieza a ser electrificado, ¿no? Mucho ya lo traíamos, que son vehículos híbridos, híbridos conectables y vehículos eléctricos. Y este último tema de vehículos eléctricos, pues viene a un punto de inflexión importante, ¿no? Estamos invirtiendo más de 50,000 millones de dólares en el desarrollo de vehículos eléctricos. Además de ser vehículos eléctricos, ya son plataformas electrónicas, empiezan a ser ya como nuestro teléfono inteligente en el que se ponen al día y siguen evolucionando. Tú compraste el vehículo y este vehículo sigue evolucionando gracias a la capacidad que tenemos de actualización de todos sus módulos electrónicos y opciones electrónicas. Entonces, por ahí va mucho de la familia de disciplinas que estamos contratando. Uno de los laboratorios más interesantes que tenemos aquí en México se conoce como, son familias, le llaman Model Based Systems Engineering, sistemas basados en modelado, sobre todo en electrónica, estamos creciendo mucho ahí. Otras dos que se llaman Software in the Loop y Hardware in the Loop es emular o simular en la máquina, en la computadora y en nuestros jigs de pruebas qué es lo que sucede en un vehículo en el transcurso de su vida, ¿no? Con el cliente, en el que hay un sinfín de combinaciones de señales de que si moví el volante a la derecha y pisé el freno y al mismo tiempo puse la direccional y me quité el cinturón de seguridad, ¿qué pasa? Entonces nuestros ingenieros trabajan mucho en hacer casos de prueba, codificando en software y tienen más de 450,000 ya hechos en el repositorio de Ford y son casos de prueba hipercomplejos, ¿no? Que hacen rutinas muy complejas esperando una respuesta, ¿no? Entonces mucho de eso se hace aquí en nuestro país, es de los únicos centros que tenemos en el mundo que hacen esto, una parte en Estados Unidos y otra aquí. Ha crecido mucho porque hay el talento, ¿no? Y la creatividad en los ingenieros de México. Entonces, ustedes están como empresa Ford, están cubiertos con la planta de ingenieros, la plantilla de ingenieros, a pesar de que, bueno, se habla de que a nivel mundial, no solo en México, hay ya un déficit de este talento, de ser incluso en Estados Unidos se están jubilando ingenieros y ya no quieren estudiar estas carreras, ¿no? Entonces, en México
no pasa igual, pero sí se requieren de muchos ingenieros, porque como sabemos, pues no solamente la industria automotriz, otras industrias como la aeroespacial, dispositivos médicos, químicos y otras industrias requieren de esta disciplina de desarrollo. ¿Están bien ustedes en Muy capacidad de bien. ingenieros? Una parte que también es satisfactoria es que la propuesta de valor de Ford no solo es un muy buen salario y prestaciones, es todo lo que hay alrededor. Entonces aquí pues, haces a los mejores amigos, ¿no? De la vida. Tenemos 28 clubs dentro de Ford Motor Company para que juegues en torneos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de ajedrez, de dominó, de lo que se te ocurra. Son 28, ¿no? Y ha sido muy exitoso y eso genera redes de colaboración, son todos muy jóvenes, ahí se conocen y vuelve una especie de, ¿qué te diré? Pues una especie de caldo de cultivo de socialización. Entonces, cuando reciben, muchos de ellos son ingenieros que le atraen mucho a la industria y que quieren cubrir el déficit que estás mencionando, y reciben ofertas del extranjero, ¿no? Algunos las toman, otros dicen, no, yo no dejo ir para allá, ¿no? Y hay unos que se regresan, o sea, que se fueron a Estados Unidos a trabajar y a la hora de la hora dijeron, no, esto no es lo mío y vienen de regreso, ¿no? Dicen, no, no me gustó porque a lo mejor no encuentran lo que encuentras en una empresa como Ford, que hay una cultura de familia muy especial. Ford Motor Company, como sabes, desde 1903, por ciento que son 19 años o lo que sea que llevamos de vida, siempre la familia Ford ha estado atrás y inyecta o deja embebido en la cultura los valores de una familia. Entonces, Ford invierte mucho en tu formación, ¿no? Te paga diplomados, maestrías, busca que siempre estés retado, pero al mismo tiempo busca respetar tu vida, que haya un balance vida-trabajo sano, ¿no? Muchas empresas que demandan mucho, pero que dicen, sí, pero yo espero que estés 80 horas aquí al día y que dejes tu vida aquí, que no está bien, ¿no? Pues el trabajo al final del día es un medio, no un fin. Y Ford ¿Cuánto respeta. invierte, Marcos? Perdón que te interrumpa. ¿Cuánto invierte en, en el talento Ford? Pues mira, más o menos para el centro de ingeniería, para estos que tenemos ahorita, son más de 110 millones de dólares al año. Es muchísimo. Es muchísimo, sí. Ahorita te platicaba yo, invertimos 260 millones de dólares solo en las instalaciones, ¿no? Pero van a seguir invirtiendo porque se va a seguir Claro, ampliando. claro. Solo en gastos de nómina, por ejemplo, y demás, son más de 110 millones de dólares. Y esto solo del centro de ingeniería, porque es importante mencionar, ingeniería fue un poco punta de lanza del crecimiento en México, en el crecimiento acelerado. Tenemos otras áreas de servicios que están creciendo también. Entonces, por ejemplo, en recursos humanos tenemos un centro de apoyo en México que le da servicio a Estados Unidos y a otros países, ¿no? Y como ellos, tenemos a otros grupos como la división de servicio, etcétera, que también están buscando crecer usando más o menos la misma receta. Pues mientras exista gente muy capaz, muy competente, con buena ética de trabajo, pues el cielo es el límite, ¿no? ¿Y qué planes, vamos, qué representa México para los planes globales de la compañía en materia de electromovilidad? Aquí tengo un dato que Ford planea invertir más de 50,000 millones de dólares a nivel mundial hasta el 2026. Así. Aquí, ¿qué viene para México? Sabemos que en México ya se hace un auto eléctrico y no solamente para el mercado interno, sino para más de 20 países de Europa, Estados Unidos y Canadá, ¿no? En la planta de Cuautitlán. ¿Qué viene en nuevos productos para México y en materia de electrificación, Marcos? Pues dices bien, el primer vehículo que hicimos fue en México, ¿no? En la corporación. Primer vehículo eléctrico, el Ford Company. Nos fue tan bien, Mao, que nos quedamos súper cortos. O sea, es más, ahorita estamos triplicando la capacidad en Cuautitlán. Ya vamos a hacer más de 220,000 y lo vendemos en Europa y en Estados Unidos. Y En no, Canadá.
digo, no vendemos más porque ya no podemos hacer más. O sea, fue un súper éxito. Luego lanzamos la F-150 Lighting, la pick-up eléctrica, lo mismo. Tuvimos que cerrar el ordenamiento porque a los pocos días ya estaban todas ordenadas, imagínate. Entonces tuvimos que duplicar la capacidad de la planta. Lanzamos la Transit eléctrica, misma historia. Entonces ha sido una historia muy, muy positiva para la corporación. Tanto que pues vas a ver que vienen más productos hacia adelante por ese lado. Tenemos que vivir todavía un buen rato con combustión interna, con vehículos híbridos, híbridos conectables, porque como sabes, la certidumbre de que en qué momento se voltea la tortilla y el volumen será mayor de eléctricos que de combustión interna, todavía no hay un horizonte tan evidente. La gente especula mucho sobre si será en el 2028, si será hasta el 2030 o si el 35, pero sigue siendo muy importante como opción la combustión interna, el híbrido y el híbrido conectable, ¿no? Eh, pero de cualquier forma se está invirtiendo. Por eso, como bien dice, 50,000 millones de dólares para hacer vehículos eléctricos, para fabricar baterías con una muy alta integración vertical. Y el mejor ejemplo fue Cuautitlán, ¿no? Cuautitlán, ahí ensamblamos las baterías, construimos el vehículo eléctrico, lo lanzamos y fue un éxito inmediato, ¿no? En Y en ese México, sentido, ¿cuáles son? en un día, imagínate. Nos Es dieron muchísimo. bien y era el catálogo, el tope de la gama, ¿no? El Mustang Mach-E, GT, edición Performance, es digamos que el de más alto valor de la compañía. En un día se fueron los 100, rapidísimo. Tiene un éxito formidable. Y en este sentido, en materia de electromovilidad, ¿cuáles serían los desafíos para México en la cuestión de la infraestructura, la electricidad? ¿Cómo ves tú, Marcos? Pues, Ya nos comentabas que pues todavía vamos todavía un buen rato o cuánto tiempo se va a tener los autos de combustión interna. Es un proceso, una transición, lo entiendo así. No, esto no es de la noche a la mañana. Ahorita un obstáculo que lo dicen los expertos de la industria automotriz es el precio de los autos eléctricos, ¿no? La infraestructura. Cuéntanos, Marcos, ¿cuáles serían los desafíos para México? Son tres desafíos básicamente. El primero, como bien dijiste, es el costo de la batería. Ahí es en donde está mucho del chiste, ¿no? El costo de la batería lo mides en dólares por kilowatt hora. El chiste es bajarlo de 100, menos de $100 por kilowatt hora, se puede 80 o 60, ¿no? Eh, Hoy no hemos llegado a eso, nadie ha llegado a eso, pero sí se ve una tendencia en la que vamos a llegar, que se va a lograr y empieza a ser cada vez más asequible el costo de la batería. Y luego el segundo desafío es este tema conocido como la ansiedad de rango. Ansiedad de rango es, tú tienes tu vehículo eléctrico y pues quieres ir a trabajar, vas, vienes, no hay ningún problema, pero si un día te quieres ir a Monterrey, no sabes si vas a llegar y si no llego, ¿dónde cargo? Esa ansiedad de rango, pues es algo que se vuelve un detractor para comprarlo, ¿no? Que no lo tendrías, por ejemplo, con un vehículo híbrido en el que puedes estar yendo y viniendo en la ciudad y si vas muy lejos, pues no hay ansiedad de rango porque pues, al final del día cargo en la gasolina, cargo en la gasolina. La tercera adversidad es que cuando paras a cargar, si encontraste una electrolinera, pues no es en 2 minutos como cargas tu tanque de combustible, tienes que pasar horas ahí para poder cargar tu batería. Entonces son desafíos que se van a resolver con evolución tecnológica y ya se ve en el horizonte baterías, por ejemplo, estado sólido y demás, que nos van a ayudar a resolver ese conflicto. Además, como tú recordarás, en México, litio, ¿no? Ya hay incluso un organismo que por decreto presidencial pues va a explotar el litio, ¿no? Esa es una noticia, ¿cómo la ves tú? Claro, al final del día tenemos que mantenernos en la jugada, ¿no? El reto para México es potencia en la industria automotriz. Somos el cuarto lugar en exportación de vehículos. Fue algo que tuvo un boom importantísimo. Debía ser de los orgullos más grandes que hay en nuestro país.
Y el chiste es mantenernos en el juego, ¿no? Mantenernos en el juego, seguir desarrollando cosas y demás. Y este centro de desarrollo tecnológico precisamente es una apuesta, ¿no? Es algo que coadyuva a que se den las cosas. Si tú puedes hacer que se haga más ingeniería en el país, que se traigan más manufacturas, etcétera, se vuelve verdaderamente una plataforma completa para la industria automotriz, ¿no? Marco, ya por último, tú mencionabas en algún momento, en algún foro, que el libro de la historia entre Ford y México tiene aún muchas páginas en blanco. En el corto y mediano plazo, esas páginas en blanco, ¿qué proyectos van a entrar en esas páginas que faltan entre la historia de Ford y México? Pues mira, viendo para atrás, si ves en la historia, Ford entró en 1925 aquí al país, ¿no? Y ahí por la Candelaria empezó a ensamblar vehículos. Luego vino el ícono de la industria automotriz, que fue la planta de Cuautitlán en Hay tantos. 1962. Luego vino la planta de Hermosillo, la planta de Chihuahua, la planta de Irapuato. Cuatro Ahora transmisiones. son apuestas cada vez más grandes y de mayor alcance. Entonces, las páginas en blanco por escribir creo que van a tener un potencial muy importante para el país. Por ejemplo, nuestro grupo de ingeniería hizo el 70 y tantos por ciento de la ingeniería de la Bronco Sport que ensamblamos en Hermosillo. Fíjate qué padre historia. O sea, es un vehículo que prácticamente toda esa ingeniería se hizo en México. Se ensambla en México con partes hechas en el país. Se exporta y cuando lees los indicadores de calidad que hay, tanto internos como externos, es de los mejores que hay en el mundo. Imagínate, en el mundo, ya no te estoy hablando de... Entonces, ese es el endoso que necesitamos, ¿no? En el que tenemos que tomar el ejemplo de la industria automotriz como una receta para crecer el resto de los sectores, que van muy bien también en campos de ingeniería, ingeniería aeroespacial en Querétaro o de software y electrónica de consumo en Jalisco, etcétera. Hay como que cosas muy buenas que creo que a nuestro país les va a ayudar, le va a ayudar mucho para moverlo a las ligas mayores. Pero, por ejemplo, y esta parte de las cadenas de suministro, ¿cómo las ves tú en esto que pues vino a reconfigurar la pandemia, los escenarios en el mundo geopolíticos, por así decirlo? Esto se reconfiguraron las cadenas de suministro. Lo que viene para las automotrices, pues a replantear sus modelos de operación. ¿Esto cómo lo ha hecho Ford en este reacomodo de cadenas de suministro y también en que incluso vimos ahí una falta de semiconductores, ¿no? Para los vehículos de todas las marcas, ¿no? Eso es un problema que está y que no se va a resolver hasta 2023 hablan. Y yo creo que cada vez va a haber más demanda de tecnología, computadoras, entonces es algo que ya se está atendiendo en Estados Unidos para las cadenas de suministro, pero ahí cómo lo resolvió, cómo lo está resolviendo Ford. Mira, fue un problema que atacó a toda la industria, ¿no? Es más, no solo a la industria automotriz, atacó a todos los sectores, ¿no? Fue el efecto colateral no deseado de la pandemia. Felizmente, pues ahorita ya vemos la luz al final del túnel, ¿no? No está resuelto del todo, sigues escuchando noticias y demás, pero Ford lo que ha hecho es estructurar muy bien sus sistemas de información para saber desde el proveedor, que es a lo mejor tier 3 o tier 4, qué es lo que está sucediendo y poder actuar en consecuencia de forma de que pues no nos tome desprevenidos, ¿no? Pero se va a resolver muy pronto, ya lo verás. ¿Y de otros componentes se han traído acá? Porque tengo entendido, Ford México representa uno de los mayores importadores de componentes y piezas para que Ford ensamble los vehículos. ¿Cómo ha sido esto en la cadena de suministro? ¿O cuáles son los planes? También una historia muy bonita, ¿no? En todo el mundo de Ford Motor Company tiene presencia en todo el planeta. Pero el país número 2 en donde se compran más componentes es México. En México compramos más de 15 mil millones de dólares de partes.
sea, el número uno es Estados Unidos, por razones obvias, es un mercado muy grande, tenemos plantas establecidas, etcétera. El número dos es México. México es estratégico para Ford Motor Company, ¿no? Y tenemos que seguir empujando para que siga en este... ¿Y de qué países se traen esas partes? ¿De Asia? Hay de todos lados, sí. Hay en Alemania, en Inglaterra, en, en China, etcétera, ¿no? Digamos que se cubre casi todo el espectro, pero el importante, el bloque importante en cuanto a suministro y demás está en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, Canadá y México. Y México, por las razones que comentábamos de costo atractivo, cercanía geográfica, calidad de mano de obra, se vuelve el obvio. Es como que si vas a hacer algo, hazlo ahí primero, ¿no? Luego ya veremos. Pero me refiero a la relocalización, ¿la van a traer? Más proveeduría a la región, que esa es la tendencia, ¿no? Sobre todo por las cadenas de suministro, los paros de embarques y todo lo que ha pasado. Si importan esas piezas y no se tienen por las circunstancias que ya hablábamos, ¿qué se hace? ¿Cuál es ahora sí que el plan B para las compañías como, en este caso, como Ford, que importa gran cantidad de estos componentes y piezas? México siempre es opción. México siempre es y será opción, ya sea desde el inicio de un programa, cuando se hace el mercadeo, hasta cuando enfrentas problemas como los que podemos estar encontrando, ¿no? La base de proveedores de México es una base de proveedores de primer mundo, ¿no? Muy bien establecida, muy fiable, próxima, etcétera. Entonces, siempre es uno de los primeros, de las primeras opciones. Marcos Pérez Oyamburu, quien es director de desarrollo de producto de Ford México. ¿Quieres agregar algo más a esta charla? Pues no, nada más mi más sincero agradecimiento por el espacio, por la plática, por la charla muy agradable. Gracias. Un fuerte abrazo y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias a ti, Marcos Pérez. Fue un placer pues que nos compartieras con nuestro medio Vanguardia Industrial pues todo este proceso de desarrollo de la marca Ford México y sobre todo pues el gran talento. Nos quedamos con ese mensaje del gran talento y de las capacidades que hay en México para ser un país de clase mundial. Muchísimas gracias, Silvia, y como siempre un placer. Gracias a ti, te mando un abrazo, Marcos. Igualmente. Hasta luego.